Ram. Cuéntame. La semana pasada preparé una tortilla española. ¿Y qué tal? ¿Con cebolla? ¿Sin cebolla? Con cebolla. O sea, no hay otra versión. No puede ser sin otra cebolla. versión. Sin cebolla es una cosa rara. Pero también me gusta muy hecha. Equivocación. Me gusta muy hecha. Esto de la tortilla cruda, no quiero salmonela, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la subí a internet y alguien me empezaron a decir, hey, esa tortilla no es española porque tienes que ser español para hacer una tortilla española. Muy buena pregunta. Sí. ¿Tienes que ser español para hacer la tortilla? No lo sé, pero yo le enseñé mi DNI. Y si tú quieres enseñarle tu DNI a esta gente que te dice que tienes que ser español, yo te recomiendo que vayas a remedioslegal.es. Remedioslegal.es, donde Sí. puedes reservar tu cita y hacer tu consulta sobre extranjería Y nacionalidad española. y tortilla española. Tortilla española, sí. Yo creo que te dirán qué nivel de cuajado tiene que tener para ser aceptada. Claro. Yo creo que cuando haces el examen de nacionalidad española, te miden qué nivel de cuaje le haces. Claro, hay examen teórico y examen práctico. El examen práctico es hacer una tortilla española. Que Sí, te sí. lo enseñarán a hacer en Remedios Legal. Exacto. Y Remedios Legal además es extranjería ética, eficaz y empática. En efecto. Remedioslegal.es. Buenos días Latinoamérica, buenos días Marruecos, buenos días España. Buenos días, Ceuta y Melilla. Sí. Ceuta y Melilla. Ha estado en... No está en Ceuta y Melilla. Es que es literal, o sea, es literal en Marruecos, ¿sabes? Está del otro lado. Hay mucha publicidad de eso en el metro. ¿Hay publicidad de Ceuta y Melilla? Sí, yo he Para visto. ir a visitar. Para ir a visitar, mira. claro. Sí. Sería interesante. Podríamos ir. Sí. Nada, man. ¿Cómo te sientes? Yo, con frío. ¿Cómo te sientes en 2026? Con frío. Con frío. El Mucho año frío. más frío de mi vida. Mucho frío en Barcelona. Demasiado frío en Barcelona. Demasiado frío. Excesivo. Excesivo. O sea, le pueden bajar un poquito al frío. No le pueden- Ada Colau. Quítale frío a Barcelona. Culpa de la Colau. Culpa de Colau. Siempre. Nada, man. Ya ha pasado una semana. Pudieron haber pasado cosas de aquí a que salió el episodio. Cosas... ¿A qué te refieres? Cosas en Venezuela. Ah, ok. Pudieron haber pasado, pero no lo sabemos. Porque este episodio, o sea, lo estamos grabando con antelación. Sí, bueno, quizás... No voy a decir nada. ¿Quieres que pase algo patrocinado por alguna marca? O sea, tipo lo del outfit de Maduro. ¿No? Va a salir en Fortnite. Va a salir en Fortnite, segurísimo. Sí, Venezuela va a salir en Fortnite. Venezuela. Caracas, por lo menos. Caracas va a salir en Fortnite. Sí. Sí. Y el baile de Maduro lo tienen que poner en Fortnite. Sí, va a salir. El baile y el traje de Nike. El baile y el traje de Nike. Va a Sí. estar en Fortnite. Buah, sería increíble. Sería increíble. Le mandan el dinero para pagar por el abogado de Maduro, ¿no? Sí. Epic Games, que al final pertenece a China, ¿no? Exactamente. Y China... Buah, al final todo se conecta. Al final todo se conecta. Al final todo se conecta. Man, tenemos un show en camino. Yo hablaría del show en camino. Tenemos un show El Camino. El 14 de febrero es un show de San Valentín Sí. en Barcelona. San Valentín en Barcelona. Ven a medir qué tan latino eres. Qué tan Latin lover eres. ¿Qué tan diría Latin yo. lover? O sea, vamos a ver qué tan Latin lover eres. ¿No? Exactamente. O sea, porque el latino ama diferente, ¿no? Eso dicen. El latino ama diferente y el latino también engaña diferente. Eso dicen. Sí, eso dicen. Así que nada, me parece brutal que vengan. Queremos que venga gente de Barcelona a medir su amor latino. Así es. El 14 de febrero en Barcelona en el Comedy Clubhouse. Entradas pronto a la venta. O quizás ya están a la venta. Puede que ya estén a la venta. Escríbenos. Escríbenos. Sí, mándanos un mensaje. Hey, quiero venir. Y ya está. Otra cosa. Nuestra invitada de hoy. Sí. Nur Amar Lamarty. Eso. Sí. Nur Amar Lamarty ella hace Derecho Internacional. Es una persona seria. Trajimos una persona seria de verdad. Sí. ¿No? Trajimos una persona que nos habla de cosas, o sea, Serias. serias. Fue un episodio que para mí fue brutal. Creo que nos quedamos muy callados nosotros. Había que quedarnos callados, creo, en muchos momentos de este episodio. Lo disfruté muchísimo. Es un poquito más largo de lo normal también. Y nada, Nur, lo gracioso fue que luego Nur se quedó 3 días en mi casa ahora, en Barcelona. Sí, así de largo es el episodio. El Sí, episodio sí. dura 3 días. Vino luego a quedarse en mi casa 3 días para seguir el episodio. Sí. Fue brutal compartir con Nur, porque compartimos, o sea, 3 días enteros con Nur, con Raya, con mi novia. Y
y nada, hablamos, además vivimos todo lo de Venezuela con Nur en casa, ¿sabes? Estuvimos los tres ahí como viviendo toda la experiencia. Claro, podían salir de la casa, no ¿Ah? estaban en Venezuela. Sí, pero hicimos como el roleplay de estar en Venezuela, ¿no? De estar como, vamos a quedarnos en la casa mejor hoy, vamos a, ¿no? Así que nada, no, le damos directamente, ¿no? Directamente. Nur Amar Lamarty en el Latinómetro. ¿Qué te está escuchando ahora el mundo? Sí. El mundo latino. El mundo del latinómetro. Sí, que ella empezó cantando una canción de... Solo quiero darte un beso. ¿De quién es? Se me escapa el nombre, pero yo lo Romeo recuerdo. Santos. Romeo Santos. Romeo Santos. ¿Romeo Santos? ¿Estamos todos Romeo seguros? Santos, ¿estamos No lo seguros? sé, no sé. Romeo Santos, además, que es una persona que no encaja imagen con voz. O sea, Romeo Santos, tú lo ves y dices, este hombre te habla así y tal, y eres... Absolutamente. Y después cuando empieza a hablar en inglés, es otra persona también. Ah, sí. No sé, my love Pero me encanta porque es como fantasy baby. los hombres hispanohablantes ponen como voces muy aspiradas cuando van a hablar en inglés, ¿no? Sí. Sí, pero incluso Rauw Alejandro, incluso, bueno, yo soy súper fan de Bad Bunny, Sí. pero no de su música, de quién es él Ok. en el Ok. mundo. Sí, Me sí. parece tan heavy un tío que pueda decir, Sí. aprender a hablar español. Sí, lo hago en Ya español. está. Que digan 3 meses para aprender a hablar español. Tres- Sí. Sí, sí, sí. Que ya es mucho más de lo que tienen muchos migrantes para aprender a hablar inglés en Exactamente. muchos sitios. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Me encantó, me parece No, no, súper es evolucionario. brutal. También tuvimos de invitado aquí en el podcast a un comediante que se llama Angelo Colina. Vale. Te recomiendo buscarlo, porque Angelo también en Estados Unidos, él vive en Nueva York, y él también ha hecho como habla inglés perfecto, pero él ha hecho el énfasis de que él va a hacer comedia en español. Y tiene una cosa que se llama Gente Funny, con otros comediantes, y hacen comedia en español, y procura ir como a los estados donde menos se espere comedia en español, va y Sí, lo hace, ¿sabes? en- Está haciendo como todo este movimiento de la comedia en español. En Nebraska, en Omaha. Wisconsin. De hecho, cuando Wisconsin. cuando fue Bad Bunny a SNL, a Saturday Night Live, Sí. y él está detrás tocando unas Qué maracas, chulo. ¿sabes? Porque está como en esa... Así que... te Bueno, recomiendo- es que hay algo del tema idiomático que es profundamente revolucionario, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia, sobre todo por la historia del colonialismo, se niegan a hablar el idioma de quien los ha colonizado, ¿no? Que en este caso es diferente, Sí. porque también el español fue un idioma de ocupación de alguna forma, ¿no? Total. Pero con el tiempo, claro, forma parte de una identidad que por lo que sea, de repente hay que diluir todo el gato anglosajón, ¿no? Exacto. Bueno, sí. a mí me parece importante. Sí, a mí también, me parece brutal. Sobre todo, en los tiempos ahora en Estados Unidos, que está todo muy loco. Me llamó mi mamá hace unos días. Mi mamá está ahora en Estados Unidos, ella se fue allá como a buscarse la vida, porque Ujú. en Venezuela la cosa no va. Ya. Y ella, claro, me llaman estos días muy nerviosa porque a un compañero de trabajo se lo llevó ICE en su cara, ¿sabes? Y fue como un momento, ¿sabes? Estaba muy nerviosa ella, se siente, ¿sabes? Tiene miedo, obvio, ¿sabes? Es como muy... Está loquito. Está loquito. Hoy o ayer el presidente, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y el FBI o la CIA está viendo este episodio, un gran presidente, de los mejores, Puede ser que lo esté viendo. anunció algo muy... anunció los Hunger Games, no sé si vieron. No. No literalmente, pero dijo, vamos a hacer un torneo de atletas nunca antes visto. Un joven y una joven de cada estado va a representar su estado y vamos a participar en algo que anunciaremos después. Ah, sí. No, no lo he Los visto. Hunger Games. Qué horror, es exactamente The Hunger Games. Bueno, es que, ¿sabéis qué pasa? Que lo quiero interconectar un poquito con lo que hemos estado viviendo en los últimos 2 años y pico. Yo creo que mientras pensábamos que, y mucha gente ha llegado a pensar que la cuestión, por ejemplo, de lo que estaba pasando en Palestina, tenía que ver simplemente con una respuesta de Israel o con un conflicto en Medio Oriente, que al final los conflictos en Medio Oriente tienen este carácter de haberse normalizado en el resto del mundo, ¿no? Totalmente, Como ahí siempre totalmente. se matan. Esta gente se mata. Esa Sí, gente sí, se sí, mata, sí, sí. entonces, bueno, total, ¿qué más da, no? Y sin embargo, creo que ha sido un mecanismo para colocar las pérdidas de las vidas y las violencias y las humillaciones en el centro de la mesa de nuevo con toda la impunidad posible. Sí. Quiero decir,
cuando hemos visto a niños destripados, ¿no? Y hemos visto todo tipo de violencias específicas, yo no creo que haya sido casualidad todo el acceso que hemos tenido a todo ese nivel de dolor y de violencia y de humillaciones. Creo que la permisividad con ese tipo de contenido tiene que ver con un plan que va más allá de simplemente, bueno, son las redes sociales, entonces se puede hacer. No, pues si os dais cuenta, no estamos viendo niños sudaneses como hemos visto niños palestinos, ni estamos viendo mujeres congoleñas sufrir violaciones como hemos visto a niños con los intestinos fuera. Total. Creo que tiene que ver con un afán de querer explicar que sí, que estamos volviendo a un lugar en el que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, pero sobre todo en el que ya no da vergüenza hablar de eso. Totalmente. Y reconocer que hay vidas que no son importantes. Sí. Y es normalización, ¿no? Es una manera como de sensibilización sobre Y para esto. mí la estrategia es que después de permitir eso durante 2 años y pico en nuestros idearios, lo que está haciendo ICE es una bromita. Lo que está haciendo ICE, una estrategia brillante y malvada, pero brillante, esto que está utilizando música de muchos artistas, la mayoría de izquierda, y solo para que los artistas le respondan diciendo, oye, ICE, no uses mi música. Entonces el mensaje de ICE se multiplica por 10.000. Sí, como totalmente. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter le pasó. Olivia Rodrigo también salió diciendo que no quería que se usase su música para fines racistas. Claro, lo que quiero decir es que los baremos de los consensos sobre los derechos humanos se rompieron hace 2 años. Entonces lo que hoy se hace es una prolongación de ese tipo de política. Totalmente. Si a nadie le importa ver a niños con los intestinos fuera, como para decir hasta aquí podríamos haber llegado, detenciones donde hay niños llorando ya no generan lo mismo, ¿no? Entonces creo que el mundo está mucho más interconectado de lo que nos pensamos y que es muy importante hablar de que no son hechos aislados en diferentes partes del mundo. Yo creo que forma parte de una estructura y de una necesidad de volver a un lugar donde el privilegio que tienen algunos lo sostiene la pérdida de vidas y la pérdida de derechos en otras partes. Sí. Claro, un mundo donde Sydney Sweeney puede hacer ese comercial y después le preguntan, oye, ¿no te pareció mal el comercial? Y ella diga, no. ¿Sabes qué Normal. pienso? Pienso que hay que ser mucho más inteligente y mucho más guapa de lo que es para poder permitirse semejante fascismo blanco. Sí. Sí. ¿Me Totalmente. explico? Como que tengo la sensación de que hay que ser muy brillante para ser tan fascista y poder ir un poquito más allá de simplemente una tía rubia más siendo una fascista más, ¿no? Claro, Que es- yo estoy de acuerdo. Por eso es que yo pienso que el nivel de brillantez debe ser el de Taylor Swift, que yo estoy seguro que secretamente es fascista, pero no lo puede revelar por dinero. Obvio, pero Taylor Swift es un poco la representación de todo lo que no hay que hacer. Como por ejemplo, casarte con alguien que te hubiese gustado en el instituto. Porque afortunadamente con 30 años tienes que dejar de ser la chica que fuiste en el instituto. Total. Taylor Swift se dedica durante toda su carrera musical a hacer un exorcismo del dolor de las mujeres en pareja, que no me parece mal, pero me parece que no puede ser que te hayas dedicado a hacer 7 discos de cómo todos los hombres son disfuncionales a tu alrededor y al final decías casarte con un señor que juega al fútbol americano y que te gustaba cuando tenías 16 años, ¿me Claro, explico? claro. O sea, Y como encima ni siquiera juega tan bien al fútbol americano. efectivamente, pero este retorno al Es el patrón... no lessons learned, ¿no? Absolutely. Total, sí. Claro, entonces es como bueno, creíste evolucionar muchísimo, pero realmente eres un patrón tan... O sea, como podíamos haber contado, ¿en quién te convertirías cuando tenías 16 años? Claro. Tristemente, eres esa perpetración, ¿no? Y aparte, el último disco, que es terrorífico, tétrico, malísimo, no ha gustado a nadie, pero a ella piensa que gusta mucho, ¿no? Sí. Y también este FOMO que quiere generar, que al final creo que toda esta gente que intenta generar como muchísimas expectativas y luego no está a la altura de las circunstancias, bueno, es gente que escribe su final de alguna forma. Sí. Y luego había como ciertas analistas estadounidenses que estaban haciendo análisis de algunas canciones y en algunas, ojo, porque esto es muy heavy, él había tenido exparejas que son mujeres negras, incluso mujeres latinas, te diría. Y claro, ¿Quién? ella... El jugador este. Sí, Travis Kelce. exactly, su futuro marido.
Y entonces ella, hay una canción en la que compara a su ex negra con un ópalo Okay. y en la que compara como the bad bitch style de las mujeres negras con que she's not that girl, Of course. ¿sabes? Like, I would say she's a trad wife, but we cannot say that because she's not, right? But like, ¿cómo puede ser esta necesidad de distinguirte a través de una canción de la ex de tu futuro marido? Porque en el fondo quieres decir que, me explico, como que tú te tienes que diferenciar de esa mujer negra, ¿sabes? Que representa esta estética de mujeres fuertes, ¿no? Y que tú no estás allí, ¿no? Es como recuperar recuperar la cultura de principios de los 2000, ¿no? De la chica que se va a romper si la toca cualquier cosa porque ella es súper especial y súper blanca de alguna forma. Que es todo a la imagen de Taylor Swift. Este debate me interesa muchísimo porque a mi hermana le encanta Taylor Swift, entonces tengo que... Le vas a mandar este episodio, Sí, ¿no? Para este que... episodio. Pero ese ha sido... Taylor Swift, yo siento que todo su imagen y su mercado, su nicho es estas personas, estas mujeres que quieren ser distintas, no quieren hacer nada para ser distintas, pero quieren sentirse que lo son. Sí, o sea, yo creo que sus canciones dicen, esperan que un señor les diga, tú no eres como las demás. ¿Me explico? Sí. Pero yo creo que todo en realidad gira en torno a la comodidad de no evolucionar, de no cambiar, ¿no? De quedarte, mira, aquí estoy cómodo y hace sentir cómodas a la gente que se identifica con ella, ¿no? O sea, tiene como esta... Y luego tiene que ver con que cuando tú eres una mujer blanca con tanta pasta y tanto poder en el mundo, yo creo que es muy importante que seas consciente del privilegio que ocupas en este mundo. Sí. Y la sensación con tías como Taylor Swift es que es muy difícil que estén arraigadas al mundo real porque ellas no tocan el mundo real de alguna manera, ¿no? Total. O sea, y eso es lo que hace que durante todo este tiempo también se hayan podido permitir muchísimas de ellas vivir al margen de lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, es como, ¿cómo es de fuerte el privilegio para que puedas crear y hacer música al margen del mundo? O sea, ¿cómo puedes creer que escapas del mundo, ¿no? Sí. O sea, creo que esa es la locura Pero, también. ¿qué es mejor, planteo en la mesa? Porque esto es algo que le pasa a la mayoría de los artistas cuando llegan a cierto nivel de éxito, que ellos llegan a ese cierto nivel de éxito por tener el pulso del zeitgeist cultural y saber qué le importa a la gente, pero después cuando ya tienen el éxito financiero no pueden estar ahí porque no quieren y también porque hay un montón de cosas de seguridad, etcétera, etcétera. Hay artistas, sin embargo, que pretenden estar ahí. ¿Qué es mejor? ¿Pretender o simplemente estar lejos? Yo creo que pretender no deja de ser un intento. Exacto. Y se oye, o sea, se oye del tema y se habla, ¿sabes? ¿No? Claro. Aunque esté haciéndolo... De hecho, por ejemplo, ¿no? Tenemos en España un ejemplo de alguien que para mi gusto sí se ha pronunciado mejor que otras artistas, ¿no? Por ejemplo, Aitana, ¿no? Sí, es ok. una chavala joven de 25 años que empieza a hacer su show en OT. De hecho, la ganadora de OT este año ha salido diciendo que hay cosas más importantes que ir a Eurovisión por la retirada de España de Eurovisión, ¿no? Porque también hay una generación que yo creo que también está empezando a tomar cierta conciencia sobre ciertos asuntos. Pero Aitana, por ejemplo, ha hablado de la cuestión del genocidio todo este tiempo. Sí. Le beneficia le beneficia a ella que ella vive la mayor parte del tiempo en Los Ángeles, que ya está entrando en una élite musical muy heavy. No necesariamente. Pero ahí está, ¿no? El medidor también, saber qué es lo que uno está dispuesto a pagar por dejar, por dejar de defender lo importante, Claro, ¿no? porque hay este debate muy de artista de Hollywood, muy Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Muy Rosalía. Muy Rosalía, denunciando Muy todas esas cosas. Es que y el después... pseudoactivismo de las redes sociales, Sí. ¿cómo es de fuerte llamar pseudoactivismo de las redes sociales a cómo se ha conseguido sacar a la luz un genocidio Totalmente. y hacer de ello una defensa internacional? Totalmente. Y luego las entrevistas, ¿no? Que yo flipaba con las entrevistas, porque las entrevistas decía, es que yo he estado en un proceso de creación, ¿no? Como un poco construyendo la distancia justa para decir, lamento haber estado ocupándome de crear mi mayor obra artística. ¿Me explico? Perdonadme por no poder hacer este pseudoactivismo de redes sociales tan profundamente... O sea, es como,
terrenal, ¿no? Porque yo estoy en otro plano. Perdón por no poder hacer retweet, por hacer Bueno, este disco claro. que no está tan bueno. Perdón por solo conectar con ideas feministas, pero no denominarme feminista, Claro, ¿no? claro. Porque estoy tan por encima y tan en otro plano, es tan heavy Es que muy alguien heavy. pueda decir que le salva que le puede salvar de su responsabilidad como ciudadano en el mundo. Porque es a lo que apelamos cuando hablamos de la responsabilidad de los artistas, a su responsabilidad como ciudadanos nada más. Y, ¿no? Y poder como colocarte en este plano en el que consideras que contigo no va el mundo, Claro. porque tú estás creando algo superior, porque debe haber algo superior a la vida de miles de personas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la idea de que, o sea, si hay una persona que ha llegado a cierto punto, ¿no? Tiene cierto nivel de éxito, un Bardem, o ¿sabes? Una Yo iba a decir Bob Esponja, pero... un Bob Esponja, bueno, una persona que esté, o sea, que ya tiene cierto nivel de éxito, cierta seguridad en su vida, ¿no? Yo creo que precisamente son las personas que más se podrían permitir lanzarse a hablar de estos temas o a decir lo que otros que están en situaciones más vulnerables no pueden decir, porque si Bardem pierde un trabajo, Bardem tiene todo lo que tiene. Claro. Si una persona que trabaja en una oficina pierde su trabajo por decir algo, lo pierde todo, ¿no? Entonces tienes como esa... Absolutamente. Y yo creo que es a lo que hay que aspirar. A lo que yo aspiro es a que mi capacidad crítica nunca sea, o sea, nunca acabe de ser determinante para en qué lugares del mundo o sea, qué cosas quiero yo llegar a hacer, pero que al mismo tiempo sean lo más importante, ¿no? De en quién me quiero convertir. ¿Me Sí. explico? Es como, ¿es realmente honesto querer crear una carrera profesional, o sea, musical, artística, da igual como sea, a través de blanquear todos tus ideales? ¿O realmente es que no tienes esos ideales? Claro. Entonces te da igual tener que pasar por encima de todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar del genocidio, o sea, yo empecé a hablar muy pronto del genocidio, porque Sí. también como árabe creo que sé cómo empiezan y cómo acaban estas historias. Entonces, cuando empezamos a salir en las primeras manifestaciones en octubre, de hecho, ¿no? Hablando del alto al fuego, o sea, hablando del alto al fuego, de que tenía que acabar, hasta que no pasan los meses no lo empezamos a nombrar como genocidio. Yo durante un año, a mí no se me llamó a prácticamente ningún sitio donde yo había dado conferencias sobre feminismo, sobre derechos de mujeres, sobre X cosas. Fue muy interesante escucharme hablar durante años de las mujeres iraníes, de las mujeres afganas, de las mujeres sirias, pero llegar a las mujeres, palestinas fue algo que ha costado mucho, ¿no? Pero bueno, el precio a pagar ha sido ese, estupendo, porque el resto de mi vida voy a hablar de las mujeres palestinas. Claro. Entonces, cuanto antes paguemos estos precios, mejor, Ajá. ¿no? Y cuanto antes se sepa que algunas no estamos dispuestas a pasar por determinados aros y que pagaremos el precio que haga falta, menos nos hagan pagar por ello. Sí. O sea, y eso es muy poderoso, porque cada vez que alguien contrata a Bardem, sabe perfectamente quién es Bardem. Sí. Y sabe perfectamente lo que Bardem no va a negociar. Cada vez que alguien contrata a Rosalía, podrá pedirle moderación en habitaciones a puertas cerradas. Y eso es clave también para en quién te conviertas para el mundo, ¿no? Total. Y si vas a ser recordada como una artista que, pese a hacer una obra que yo considero que es bastante feminista, hay una canción que es La Rumba del Perdón, que es una canción súper bonita, que fíjate, habla de la gente tibia y de la gente que no se pronuncia y de la gente a la que... Y tú dices, ¿cómo puede ser que crees esto y luego vendas otra cosa? Bueno, ahí está también anteponer, yo creo que el marketing a la esencia, ¿no? En muchos niveles, pero... Bueno, es que es muy poderoso saber quién es uno artísticamente. Total. Nur, disculpa que me salga un poco del tema, Sí, pero sí. te tengo que hacer la primera pregunta que hacemos nosotros Vale. en el latinómetro, que no la hicimos. Ajá. Porque en teoría estamos viendo qué tan latina eres. Vale. ¿No? Ajá. Es el juego del día y del latinómetro. Entonces, necesito que nos digas tu nombre completo. Vamos a contar qué tantas sílabas tiene tu nombre y eso te dará puntos o te quitará. Vale. Me llamo Nur Amar Lamarty. Ok. 6 sílabas. 6 sílabas. Sí. 6 Ok, sílabas, sí. sí. Pedimos un mínimo de 10 sílabas. Pero, al no ser un nombre anglosajón, Vale.
da puntos. Pero no tienes ningún segundo nombre que puedas pedir prestado en estos momentos. Uf, creo que no. Claro, No. Nur Stephanie de repente, ¿no? Ay, me ya. encantaría. No, Elizabeth, pero es muy Elizabeth. anglosajón. Te vamos Que a me poner encanta un- Elizabeth. Nur Yasuri. No, Jessica. Ah, Yasuri. Yasuri. Yasuri suena muy indígena. Sí, Yasuri. Como No, Yasuri, muy- Yasuri Como Yamilet. Yamilet. Sí, ¿Conoces a Yasuri sí, Yamilet? sí, sí. Que si te metes con ella te saca la Gillette. Me encanta. Me encantan. O sea, consumo muchas artistas latinoamericanas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Como quién? Pues como Cani García, Oh. como Yami. ¿Cómo se apellida Yami? Bueno, da igual cómo se apellide, porque tiene una canción maravillosa que dice: En otra vida. Na, na, na". Bueno, me encanta. Bueno, Cani García me flipa, que es uruguaya. Es una mujer que hace una música preciosa. Buah, es que es un mundo América Latina. Y tengo alumnas que son latinoamericanas. Ya es que aprendo muchísimo también. es que a mí me pasa que vienen personas de otros sitios Sí. y tienen estos referentes. Y yo no tengo ninguno. Porque mi problema no es que yo escucho... O sea, mi problema es que, por ejemplo, esta mañana nos despertamos y estábamos escuchando música de videojuegos. Sí, pero para empezar el día. Música de Animal Crossing. Para imagínate, de empezar el Nintendo. día, para lavarse los dientes. No puedes escuchar Mercedes Sosa mientras te lavas los Me dientes. encanta Mercedes Sosa. Mercedes Sosa cepillando los dientes. Está bien, me gusta. Es bonito. Es muy triste para cepillarse los... Mercedes Sosa. Era la cantante favorita del padre de Raya, de mi pareja. ¿Sí? Sí, sí, le encanta. Sí, y luego, ojo, tenéis... No sé, yo sí que creo que tengo muy impregnada la historia, la historia artística latinoamericana, pero porque yo creo que lo que está es muy ocultada y muy Sí, poco total. denominada en España, pero Sí. forma parte también de la cultura española en No, sí. totalmente. Y lo que me pasa es que mi máxima referente feminista es Rita Segato, que es una mujer argentina que vive en Brasil y ese es el feminismo que a mí me interesa, ¿no? Ah, Y qué creo que gran combinación. y claro, y las mujeres latinoamericanas, las grandes pensadoras latinoamericanas es que han sido claves para que nosotras incluso, fíjate, yo que vengo de lo que se considera un país árabe, creo que todo lo que fueron capaces de construir las mujeres en Latinoamérica sobre la decolonialidad, sobre el poscolonialismo, sobre quiénes eran ellas en un mundo, ¿no? Cuando no son suficientemente blancas, en un establishment que sigue vanagloriando todo lo blanco en contraposición a lo indígena, a lo marrón, ¿no? Joder, para nosotras yo creo que es muy relevante esa teoría. Total. Para mí como migrante, como mujer marrón en España, ellas son la referencia, ¿no? No son las... O sea, sí, las mujeres españolas feministas también, pero es distinto, no tiene Sí. nada que ver. O sea, hay muchas cosas, o sea, porque Latinoamérica tiene esto, ¿no? O sea, tienes esta parte que estas mujeres luchadoras y tal, pero claro, luego hay un machismo enorme, como Ujú. Una está frase presente. popular en Ecuador es: aunque marido mate o marido pegue, marido es. Ujú. Exacto, están este tipo de Sí. cosas como muy presentes. Y hay situaciones, o sea, por ejemplo, me pasó, lo conté alguna vez aquí, de estar con mis primos en Venezuela, ¿no? Estamos mis primos, llega una amiga de mi prima con su bebé, con una niña de unos 4 o 5 años, ¿no? Estamos todos allí, ella presenta a su hija, la niña es tímida, y le dice, su madre empieza a decir, no, ella dice que ella es una princesa, empieza como a decir esto y tal, como para intentar como romper el hielo con la niña, ¿no? Y ella baila súper lindo, ¿no? Y empiezan, baila, y todos, o sea, éramos, no sé, 7 adultos diciéndole, baila, ¿no? Todos empiezan a decirle baila, y la niña se escondía, ¿sabes? Como que tal. Y yo le digo a la niña, no los escuches a estos tontos, si no quieres bailar, no bailes, ¿no? Se lo digo así, todos, ¿qué te pasa? Cállate, que eres tú, progre, que eres tú, ¿sabes? Como... Leo el comunista, Leo el... Era como que, ¿qué? Solo le he dicho a una niña que tiene que hacer algo obligada, disculpadme. O Fue sea, muy loco. claro. Entonces, esto pasa muchísimo, que en lo que tú presentas una idea que desafía un poquito lo que tienen ellos como muy metido, enseguida te descartan. O sea, claro. sale una palabra y ya te descartan y ya tú no... Es toda la gente en Latinoamérica dice: necesitamos cambiar las cosas, pero presentas una idea distinta y dicen: no, así no.
Así no, así no. Esa cosa en particular no. Hay que cambiar todo, pero no hay que cambiar nada. Bueno, el patriarcado de los países latinoamericanos, ojo, es muy complejo. Porque, para empezar, en buena parte de América Latina hay narcoestados. Y esto es clave, porque ya no estamos hablando solo de una disfuncionalidad política específica, no solo estamos hablando de un sistema religioso que rige determinadas cuestiones, sino que estamos hablando de que hay muchas dinámicas que interactúan simultáneamente y que generan una violencia muy concreta. Por eso tampoco es aplicable la dinámica teórica feminista europea en América Latina, porque los marcos de discusión y los marcos de supervivencia de las mujeres son absolutamente diferentes. Totalmente. Y esto es clave porque, bueno, las tasas de feminicidios en América Latina, que siguen siendo una de las cosas más terribles que suceden en el mundo, son de las más altas, de hecho. Sí. Tienen que ver con esto, con que la formulación del feminismo y de las luchas, las políticas de la lucha contra la violencia machista, contra la violencia, contra el feminicidio, como un acto político de odio hacia las mujeres, porque es lo que es, no acaba en el entorno privado. Y esto para mí cambia todo, porque en Europa, por ejemplo, en el marco europeo, incluso diría que en el marco, por ejemplo, de Medio Oriente, por la separación que hay entre el ámbito público y el ámbito privado, la violencia a la que se exponen las mujeres suele estar dentro de un marco concreto. Luego, por supuesto, en países árabes el acoso sexual en las calles y la violencia callejera existe, pero es diferente. Creo que el riesgo de perder la vida en la calle a tal porcentaje en América Latina es porque hay un doble riesgo del que las mujeres se siguen teniendo que proteger, ¿no? Entonces, cuando chicas en México, en Honduras, en Bolivia, en El Salvador, tienen miedo a coger un taxi porque no saben dónde pueden acabar luego, el marco de violencia y de inseguridad para ellas es absolutamente diferente. Y a eso se añade que, aparte, la identidad latinoamericana también se constituye en contraposición a lo blanco y, en este caso, a lo gringo, ¿no? Sí. Entonces, la aspiración a un sitio, esta cosa aspiracional de lo que se representa y lo que es Estados Unidos y lo que es Europa, que es un marco completamente fallido, ¿no? Es un problema que expone a más violencia a las mujeres, porque yo creo que también lo que pasa es que muchas mujeres sienten que abandonar sus contextos de origen las va a favorecer y las va a colocar en una situación de más seguridad, de más amparo, pero lo que no saben es que perder la ciudadanía propia cuando una pertenece a su país te expone a la realidad de la migración en otro mundo, en otro país, y que a menos que seas mexicana, blanca, rica o argentina, el mundo va a ser un sitio difícil para ti. Sí, claro, porque está esta parte también que pasa mucho en el latino, que es yo me identifico con aquello, me identifico con lo blanco, me identifico con... O sea, ahí está como está. Y existe ese choque también de muchos latinos que salen de sus países a Estados Unidos, a Europa y tal, y descubren que no son blancos, ¿no? Es que es muy duro descubrir que no eres blanco. Porque, hey, no soy... Pues que yo tuve también que descubrir que yo no era blanca, entonces los entiendo perfectamente, es durísimo. Pero es que es muy duro porque creo que quien se puede permitir pensar que no es blanco es porque pertenece a un establecimiento y a un privilegio muy concreto. Y perder privilegios pues es siempre muy incómodo y muy duro. Se patalea. Claro, y luego creo que hay otro factor clave que sí que sigue interactuando dentro de los marcos patriarcales en Latinoamérica, que es lo religioso, que es una cosa de la que yo creo que no se habla lo suficiente, pero los marcos, o sea, el marco católico en América Latina, la Iglesia Católica, el poder que sigue teniendo eso, para legislar también sobre materias como el aborto, sobre la infancia, o sea, en América Latina sigue habiendo matrimonio forzoso, de alguna forma, sigue habiendo violencia sexual bastante normalizada en la minoría de edad en bastantes países, y sigue habiendo una neutralización de una violencia que se considera que es cultural, y que yo no creo que sea un tipo de violencia cultural. Creo que es absolutamente patriarcal
que a lo mejor hay contextos culturales que favorecen que se dé, ¿no? Como lo que estabais, el lema este que estabais diciendo, por supuesto. Pero también creo que hay cosas que cambiarán cuando se hagan esas renuncias y esos cambios. Por ejemplo, a mí la presentación en sociedad de chavalas de 15 años como si fuesen adultas es una cosa que me parece tan dura y tan violenta. Sí. Nosotras en los países árabes también tenemos ceremonias de dudoso calado, pero eso, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué simboliza eso? O sea, ¿qué simboliza una niña que se presenta en sociedad con 15 años como si fuese una adulta? En Guayaquil, Ecuador, eran muy populares estos eventos y se llamaba el debut, El debut. El debut. que ya le dañaba otra Wow. capa más. ¡Wow! Es más turbio que Sí. que Y los de 15 cierta años. manera más honesto. Es más honesto, sí. De cierta manera más honesto. Sí, pero El debut. claro, es el debut de la hipersexualización. Mm. Es el debut de pensar que menores están en un sitio en el que no tienen que estar. Y sobre todo, bueno, yo me peleo muchísimo con esto. De hecho, en el seminario que doy, hablo mucho con alumnas que son de países latinoamericanos. La hipersexualización de las mujeres latinoamericanas es un producto Sí, de la colonización de América Latina. Sí. Y esto es clave, porque esta idea absurda, enfermiza y absolutamente problemática de que las mujeres latinas tienen la sangre caliente y de que las niñas maduran antes, Ujú. es de una misoginia interiorizada, Sí. o sea, espectacular, ¿no? Y lo ves en todos lados, o sea, lo ves en cómo, por ejemplo, los españoles interactúan con las mujeres latinas, ¿no? O sea, yo pienso a veces que prefiero que piensen que nosotras estamos oprimidas, digo, porque es que no sé qué es peor, Sí. si estar oprimida, que piensen que tú estás oprimida o que piensen que estás abierta a todo tipo de hipersexualización sobre tu persona Sí. todo el rato, ¿no? Me parece muy duro ser una mujer latina para los españoles y en Europa. Sí, Nos han llegado algunos comentarios, algunas historias. Y tuvimos una invitada que nos habló precisamente de Perdón. eso. Tuvimos invitada a se me olvidó su nombre. Conciencia Inquieta de Con- República Dominicana. Qué feo. Mari... Qué feo que no me acuerdo cómo se llama. No te preocupes. Pero me está pasando con todo. O sea, llevo una semana donde Porque voy a decir un nombre. te levantas a las 5 de la mañana a ver documentales de Vietnam. María Elisa. Y os ponéis canciones de videojuegos. Vino María Elisa. Disculpa, María Elisa, si viste esto, perdóname. Vino María Elisa. Ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Conciencia Inquieta. No Qué sé si la guay. conoces. Sí. Está muy bien su cuenta. Sí, la conozco. Pues ella estuvo aquí y ella es dominicana. Sí. Y ella habla de cómo ha tenido parejas españolas que la tratan como un trofeo, ¿no? Como esta cosa como de... Ujú. Es que tú tienes flow, es que tú tienes, no sé, ¿sabes? Como esta cosa como de... Sí. Pero es que el extractivismo o sea, cuando hablamos del tema de la colonización, la gente es que lo que no entiende, no, o sea, primero, ¿no? Esta argumentación falaz y Primero, vacía. perdón que te interrumpa, este es un tema bastante sensible en el podcast porque nos ha pasado como cada 5 o 6 episodios que nosotros hablamos de la colonización de Latinoamérica y nos viene a decir, de hecho, en Latinoamérica e Hispanoamérica habían virreinatos que era otro modo administrativo y de gobierno y es... Y, usted, Como la ocupación en Y a- Israel. y a ustedes los De, tratábamos o sea, como igual. de Israel en Palestina, Claro, ¿no? O y sea, es explican como- esto como que los virreinatos en Latinoamérica Sí. eran vistos como iguales, como ciudadanos, Pero hay algo peor. y no había nada de... Claro, pero hay una argumentación más falaz, que es como nosotros no fuimos como los ingleses ni como los franceses. Nosotros nos mezclamos con ellos. Exactamente. ¡Wow! Y eso O sea, es- hay que darte las putas gracias porque te pareciese sexy una mujer latina. A tu Es muy tatarabuelo. O sea, es como, qué fuerte, ¿no? Sí, totalmente. Dadnos las gracias porque... O sea, ¿no? Hay algo como de darnos sí. las gracias porque os vimos como seres humanos. Y metimos nuestros Y- genes ahí. claro. Dame las gracias Y- porque me culé a tu abuela. Efectivamente, dame las gracias porque yo decidí que la que era la esclava doméstica que yo tenía también iba a ser una mujer de la que yo iba a abusar sexualmente porque ¿cuánto poder tendrían las mujeres indígenas para decirles que no a un Y señor eso- español durante la Eso es falaz por otro colonización? lado, que yo nunca he escuchado ninguna argumentación de este debate de virreinato versus colonias en el que no tengan que meter a los ingleses y los franceses. Todo el rato. Pero porque, ¿cuál es la mayor pesadilla de un español?
no ser inglés o no ser francés. Viene de su propio complejo de inferioridad, de la necesidad de distinguirse y de la necesidad de que ellos quieren justificar que lo marrón que es España es resultado del trabajo más revolucionario que ellos quisieron hacer en América Latina. Como es una forma de rechazar que aquí hubo árabes durante 700 años y que simultáneamente luego se mezclaron, entonces por eso interactúan con este tipo de conceptos de por qué entonces son como más latinos, ¿no? Y creo que una de las cosas más locas de esto, aparte de, por supuesto, toda la violencia sexual que permitió que ellos se mezclasen, y por lo que hay que darles las gracias según ellos, para mi gusto tiene que ver con que el extractivismo, o sea, cuando hablamos de colonialismo creo que hablamos todo el rato de estar en un sitio, ocupar una tierra y estar en ella, ¿no? Pero hay una parte más y expoliarla, por supuesto, de su oro, de todo esto, ¿no? Que a mí cuando robaron el Museo del Louvre, ¿no? Joyas que encima provienen de Colombia, ¿no? De las minas colombianas, pensé, espero que quien lo haya robado tenga una tatarabuela que fue expoliada, ¿sabes? Es como, es lo único que me interesa realmente. No me importa el patrimonio de quienes se han erigido después de violentar a otros. Pero sabes que muchas de las personas que nos han argumentado todo el tema de que, mira, los españoles se mezclaron, los españoles no son como los franceses o los ingleses y tal. O sea, somos en comparación somos los buenos, ¿no? Está como esta parte. Mucha gente que nos argumenta esto son latinoamericanos. Mucha gente en Latinoamérica que nos argumenta esto y lo defiende. Pero yo creo que eso es normal. O sea, creo que uno tiene que contarse una historia que no lo violente. Y yo allí pienso que lo que tienen es una narrativa heredada porque también debe ser difícil tener que lidiar con ser blanco en América Latina. ¿Me explico? Porque hay algo histórico también allí. Bastante fácil. No, pero a nivel identitario, explicarte como latino, siendo justo con la historia, bueno, tiene muchas capas, ¿no? Y allí es donde yo creo que, por eso el extractivismo no hay que verlo solo desde la perspectiva de un territorio, unos recursos. El extractivismo es también humano. El extractivismo es que tú consideres que hay un cuerpo humano de mucha gente que está a tu servicio, no solo desde la perspectiva de tenerlos trabajando para ti, sino que también te beneficien desde, pues eso. ¿Cuántos hombres latinos blancos en España dicen es que nos gustan más las mujeres latinas porque son más cuidadoras, porque son más divertidas, porque que si mi amor, que si cariño, que si no sé qué? Y es como, en verdad, lo que te gusta es ostentar un poder desde el cual a ti no se te pueda poner nunca en un ejercicio de revisión, porque eso es lo que hacen las mujeres de tu país, y por eso no te soportan. Y por eso y Jessica te aguanta por muchos otros motivos que tienen que ver con su patriarcado, pero que tienen que ver con que también cuando una pertenece a un sitio que ha estado ocupado, yo creo que lo más lógico también es perpetrar este lugar de la jerarquía, ¿no? O sea, si yo crezco en una jerarquía que me hace mirarme a un espejo blanco sin ser yo blanca y sin ser yo ese modelo aspiracional, me relaciono también desde ese lugar de servilismo, desde lo sexual, desde lo afectivo, desde lo emocional. ¿Y qué vemos? Pues vemos a un sinfín de mujeres que mientras ellos dicen que están con ellas, que ellas están con ellos por su dinero, un dinero que no existe, porque todos los hombres de España están convencidos de que las mujeres latinas o las mujeres extranjeras, en general, están con ellos por un beneficio económico que, por lo que sea, ninguno tiene, ¿no? Claro, porque es como... Esa fue una de las historias que nos comentaron. Era una chica de Brasil, me parece, que salió con un español que le decía esto y él enseñó la nómina por alguna razón y ganaba poquísimo. Salió con alguien. Y en la salida el tipo le enseñó la nómina como para que viera que... ¿sabes? Qué fuerte. No soy Como una demostración mileurista, de poder. gano 1.200 euros. ¡Wow! Claro. Sí, está... Es que esta es la movida, ¿no? Entonces, esta cosa de considerar que ellas no tienen ningún valor añadido más allá de estar con ellos, porque ellos consideran que son el capital más importante y que entonces todo gira en torno a ellos, ¿no? Esa es una de las concepciones más erróneas que se tiene a veces en Latinoamérica, que aquí hay gente que piensa que en Latinoamérica todo el mundo es pobre. Bastante gente es pobre. Pero hay gente que tiene cantidad de plata que no te puedes imaginar. Y honestamente,
¿Sabes qué pienso de que una mujer esté con un señor blanco español y decida no trabajar para vivir tranquilamente y que ese señor lo pague puto todo? Me parece estupendo. Claro. Me parece, Preach. amiga, bitch, you got that. ¿Sabes? Es como, me parece genial. Un poquito de justicia poética 6 generaciones más tarde. Me parece genial. Totalmente. Me parece que después de pegarte el viaje de tu vida, de estar 10 años fregando suelos, reventada, de criar unos hijos sola, me parece genial que expolies de su no fortuna a un señor blanco al que encima le coges los calzoncillos del suelo, le haces la comida y le haces la puta vida más fácil. Me parece estupendo. Ese intercambio económico sí es un intercambio económico, porque realmente me parece trabajo remunerado. Aguantar a un señor blanco, que la mayor parte de ellos son como son, ¿me explico? Y que encima te diga, y que encima cada vez que una se da la vuelta, es que claro, y esto también es muy español, las mujeres españolas también es como, no, nosotras el 50-50, y es como... ¡Wow! ¡Qué campeonas! Porque decir 50-50 cuando tú estás en tu país, perteneces a un tienes donde caerte muerta y tienes donde vivir, mola muchísimo. Pero lo que pasa a la mayor parte de las mujeres que son precarias inmigrantes en este país es que el 50-50 no les permitiría ni salir a la puerta de casa. Porque la mayor parte de esas mujeres, de las que todo el mundo se beneficia, porque son las que lavan los baños, las que recogen en las calles, las que llegan a sus casas tardes después de trabajar, son casualmente mujeres muy mal pagadas, a las que no se declara a tiempo, que trabajan de forma irregular durante muchísimo tiempo, pero eso sí, feminismo, reivindiquemos el 50-50. El 50-50 es una migada de privilegiadas de la hostia. Total. Esto es así. Total. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo igual estoy en contra del 50-50. Como hombre, en la primera o segunda cita, yo creo que el hombre debería pagar. Me parece estupendo. Y siento que tiene más sentido. También más sentido, en el sentido, todos los argumentos que has dado son ciertos, pero también en el sentido tú como, a ver, siendo de manera muy brusca, tú como alguien que quieres buscar algo, yo creo que tienes más oportunidades si tú en las primeras citas haces la inversión, dicho de una manera terrible, pero de pagar esto. O sea, está en tus intereses gastar este dinero. Y yo siempre he dicho esto a mis amigos, los culos son un privilegio de ricos. Y yo hubo muchos años de mi vida, muchos meses que yo no tenía plata y yo no salía con nadie. Un tío honesto, un tío íntegro. Yo creo que hay otra cosa presente en el morbo de ser europeo, gringo y tener una pareja latina o inmigrante. Yo creo que parte de ahí está también que siempre tienes un token. ¿No? ¿Tienes el token? El tío izquierdoso que quiere... No. O sea, me refiero a que tú siempre vas a tener la carta para sacar de que... Yo estoy con una extranjera. Ah, obvio. Pero ese es el mayor... Y lo sacan. Esa es una de las argumentaciones más... O sea, que se usa para chantajear más a las mujeres. Exactamente. Pero porque y aparte, porque la mentalidad... Fijaros, hay una cosa muy concreta y yo tengo la sensación de que esto también es así en los países latinoamericanos. En los países árabes, el patriarcado está constituido de forma que articula ciertas obligaciones que no son discutibles para los hombres. Entonces, muchas mujeres en estos países sienten que eso las beneficia. Por ejemplo, en el Islam y en los países musulmanes, las mujeres musulmanas no comparten su dinero. Su emancipación financiera es para ellas, a priori, y los hombres tienen, sin embargo, el deber de proveer familiarmente, que es una cosa por la que no discuten, que no ponen en tela de juicio y que la mayor parte del tiempo consideran que simplemente forma parte de la forma de estructurar una familia. Y esto es así realmente porque en su momento lo que se quería era garantizar que las mujeres no se quedasen en situaciones de vulnerabilidad después de que los maridos muriesen en las guerras o después de que, después de que se separasen ellas. De hecho, la dote está concebida para poder mantener a una mujer durante 6 meses si el matrimonio no sale a término, ¿no? Entonces, bueno, la dimensión financiera es muy interesante en los contextos islámicos. Y luego, mi sensación es que el rol de los hombres también en las parejas latinoamericanas también está muy vinculado también a la idea de la protección familiar cuando... Obviamente hay una conciencia, ¿no? Porque desgraciados hay en todos lados que dejan a mujeres embarazadas y se van porque quieren. Pero sí que pienso... Yo no, mi papá. Ah, vale. Yo no me jodas. Yo tengo como 27 O sea, yo también. hijos por Yo ahí. soy fruto de... Claro, pero entonces la cosa es que creo que esos roles
si bien han permitido que las mujeres se emancipasen también a muchísimos niveles, porque nosotras en los países árabes hemos salido al mercado laboral, estamos trabajando, todas las mujeres están haciendo y están también obviamente cambiándose los roles, porque si tú puedes aportar financieramente porque estás empezando a cobrar al mismo nivel equitativo, esa es la idea. La idea era, como las mujeres cobran menos, y como estamos en un modelo patriarcal, lo que tengan las mujeres tiene que ser para que puedan construir un tipo de patrimonio en caso de necesidad. De hecho, la inversión en joyas, en oro, todo esto viene de esa necesidad también de querer construir un tipo de patrimonio propio, para no quedarse, obviamente, en la vulnerabilidad más absoluta si no hay un hombre. En el caso, yo tengo un poco la misma percepción que pasa en los contextos, los contextos latinoamericanos. Entonces, pese a que haya un patriarcado que sea fuerte y problemático, no hay una renuncia, digamos, bien escogida de qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en un sistema. Por ejemplo, los hombres españoles, que siguen siendo profundamente machistas, que siguen estando dentro de un marco bastante problemático, aluden a querer pagar a medias absolutamente todo, como si ellos realmente pudiesen representar ese tipo de hombre que se vincula desde la horizontalidad, que no ejerce su poder de forma desigual, que no tal. Entonces, es un ejercicio del feminismo tan interesado y tan problemático, porque para renunciar a algo que indirectamente conviene a las mujeres estás dispuesto, pero realmente para renunciar a un estatus de privilegio no estás dispuesto, ¿no? Entonces, creo que esa es una diferencia también abismal en lo que se espera de las mujeres, sobre todo porque creo que la rabia tiene que ver con que las mujeres hayan integrado el mercado laboral y puedan tener un nivel adquisitivo que se empiece a equiparar al nivel de los hombres, ¿no? Y creo que eso es lo que molesta. Y por eso creo que las relaciones de desigualdad y de jerarquía que siguen interesando a los hombres blancos en el mundo pasa a través de buscar a una mujer en peores situaciones económicas, Los más passport vulnerable. bros. Absolutely. But then they're just like so mad because you just want it to be with me because of my papers and my money. But then actually you want it to be with her because she needed that money and she needed that passport. So, ¿me explico? O sea, como, ¿en qué momentos creéis que sois las víctimas en esta historia? ¿No? Es cuando el intercambio empieza por vuestra carencia de no poder estar en una relación de igualdad de condiciones, ¿no? Y carencia de personalidad y de humor. Yo tengo una persona conocida en Estados Unidos que ella, con unos 50 y pico de años, se fue a Estados Unidos, conoció allí a un señor gringo, un señor divorciado, ella también divorciada y tal, se enamoraron, empezaron a salir, tal, y todo lindo, se casaron, bueno, su vida tal. Y a ella le pasó que ella se murió su padre en Venezuela. Y durante el duelo de ella, él estaba como respetando el duelo y tal, pero llegó un momento en que él ya le dijo, necesito sexo. O sea, ya no, ¿sabes? Él empezó como a exigirle. Y ella estaba llevando un duelo, ¿no? Entonces empezó a presionarle. Ella no cedió. Y el tipo pasó al lado oscuro, ¿no? Empezó a pedírselo porque me lo debes. Porque me debes todo aquí. Tú estás aquí por mí, ¿sabes? Cayó como en todo este tema de tal. Y ella decidió romper y salirse. Vale. Ella se sale y empiezan los mensajes de amenazas. Yo tengo armas, te voy a... ¿Sabes? Wow. A nivel de policía, orden de alejamiento... O sea, se convirtió en una pesadilla así. Claro, porque ¿desde dónde se vincula él? Desde el que tú estás aquí gracias a mí. Y tú eres un ser humano que hoy en día tiene determinados derechos porque yo he decidido que así lo sea. Por eso la cuestión de la migración es tan clave en las parejas. Y por eso el amor no escapa de la geopolítica mundial. Porque mientras señores tengan el derecho a conceder un derecho y a retirarlo cuando consideren, seguirán teniendo poder en muchísimos casos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué vemos? Y tristemente, no en todos casos, ¿no? Y sí que hay casos que son terribles, pero para las mujeres ese tipo de, o sea, la circunstancia, por ejemplo, de la nacionalidad o de la residencia,
se percibe más como un medio que como un fin. Yo cuando lo hablo con muchas mujeres españolas que me dicen, pues yo me hice pareja de hecho porque quería tener una relación más igualitaria. Porque para mí, partir de los mismos derechos para que este hombre no estuviese en una situación desfavorecida pasaba a través de que pudiésemos jugar con las mismas reglas en el juego, no, en esto. Y no lo hago para supeditarlo a unas determinadas circunstancias que le recuerden que es quien es, por quién estoy yo. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Pues que él decide que como ella ya no es capaz de proveer parte de por qué él está con ella, ¿no? Ese contrato queda extinto para él. Entonces ya puede usar todos los medios posibles para extorsionar, para chantajear, para presionar, porque tú estás incumpliendo un contrato. Totalmente. Porque la percepción del extractivismo es que hay un intercambio de beneficios concretos. Y si tú fallas en ese intercambio de beneficio, ya no eres útil. Y por eso el colonialismo no solo es una idea de llegar a un país, es cómo nos relacionamos y cómo nos vinculamos. ¿Me explico? Y es problemático. En este caso en específico, yo creo que también vale la pena ahondarse en todo el tiempo que este hombre invirtió en amenazar a esta mujer cuando se pudo ir a ver culiar por otro lado. Sí, bueno, hubo esa... Sí, o sea, fue... Porque para él fue una traición, ¿sabes? Me usaste. Él decía, me usaste. Además, él era la víctima. Wow. Pero casi siempre es así, ¿eh? O sea, yo creo que... Yo no lo he vivido así exactamente, pero yo sí que he estado he estado en una pareja con un señor blanco y hay una dinámica a la que responde todo eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Y esto es muy duro, que creo que a veces las mujeres marrones en el mundo pensamos que tener un determinado ya nivel de vida, un determinado nivel de estudios, un determinado nivel profesional, nos exime de entrar en determinadas dinámicas. Sí. Y lo más triste es que no hay pasaporte de salida de eso. O sea, es muy probable que al margen de tu situación económica, de tu origen y de tu privilegio constatado, tú, por ser una mujer marrón que pertenece al sur global, acabes en una dinámica de ese tipo. Y eso, y yo creo que eso es clave, porque tengo la sensación también de que hay un modelo aspiracional que también pasa por mujeres que piensan que hay determinadas violencias que acabarán el día que se saquen esa carrera, consigan ese trabajo, tengan ese nivel adquisitivo, que entonces sí, ¿no? Entonces sí serán respetadas, sí serán vistas con buenos ojos, sí que no vivirán en ese extractivismo, sí que será distinto. Pero lo llevamos, pero es que la piel la llevamos toda la vida, ¿me explico? Y, Sí. Bueno, Michael Jackson no, pero... Buenísimo. Pero esto está... Sí, o sea, esto es algo que está presente en todo sentido, porque puedes tener todo esto, igualmente te van a dar una nalgada en la calle, ¿no? Y por eso es importante que las mujeres latinas y también los hombres latinos, porque también creo que este intento de... o sea, yo lo veo, me parece un patrón, estos hombres que llegan a situaciones de precariedad muy duras, que viven en condiciones profesionales durísimas, que cobran mucho menos por su trabajo, que intentan como complacer permanentemente esta sociedad para que a ver si así nos llegan a querer, a ver si así llegamos a formar parte. Y yo creo que hay que abrazar como todo lo contrario, como... Nosotros también como extranjeros en Europa tenemos derecho a nuestra oscuridad, a nuestra mala hostia, a no ser majas todo el rato. O sea, yo probablemente es como que creo que es nuestra conversación pendiente, de no dejar de querer complacer, porque pensamos que desde ahí también logramos el amor y el ser vistos y no es cierto. O sea, la realidad es que no es cierto y creo que se nos va mucha energía este intento de a ver si un día alguien se le olvida de dónde soy. Yo lo noto muchísimo eso en los migrantes latinoamericanos. Hay cierto tipo de migrantes latinoamericanos, sobre todo el que yo creo que ha cambiado, puede ser en los últimos 4 o 5 años, gracias de nuevo a Bad Bunny, que ha reivindicado el hecho de que que ser latino está bien. Pero noto mucha gente... Sí, que se blanquea un poco, se europeiza un poco, se españoliza un poco. Pero porque es la forma de sobrevivir de encajar, también a ¿no? esto, De ¿no? O sea, es como
claro, ¿no? En un país en el que cada vez que abres la boca te preguntan de dónde eres, Sí. ¿cómo no te acabas blanqueando? Sí, sí, sí. Es muy complicado. Yo lo único que sí que diría es que, bueno, pues que seamos capaces de habitar como nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Pues yo veo a muchas mujeres que llevan muchos años trabajando en España que perpetran determinadas actitudes de servilismo hacia las mujeres españolas, que a mí cuando una señora que tiene la edad de mi madre se me acerca a decirme señorita, es como, no sé usted, por favor, llámeme por mi nombre porque Sí. yo quiero crear una relación de horizontalidad, Sí. porque no nos debemos nada, ¿no? Y bueno, es que también te digo, yo creo que las personas latinas son las que hacen España más habitable. Mi madre cada vez que viene aquí dice, uy, cuánta luz les dan los latinos a este país, porque hay algo de también el cuidado, el cariño, el estar, ¿no? que hace mucho más habitable España. Yo el otro día iba por Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, que es que hay una zona que es muy de latinos, ¿no? Sí, Iba en la moto, ¿no? Y iba por una calle chiquitita en Hospitalet y olía la calle y decía, uy, me siento como en casa, ¿sabes? Porque olía a cocina latina en todos lados, ¿sabes? Había como este olor que y te abrazaba, te hace sentir como... Me encanta porque aquí en Bravo, yo que he vivido en Bravo Murillo, es un poco una especie como hay de La Habana, La Habana, Bogotá, Ya. Caracas, maravilloso, ¿no? Y yo recuerdo a mis vecinos cubanos que una tienda de antigüedades de muebles de segunda mano que durante la pandemia, cuando yo tuve el COVID, me subían a casa el café y el pan todas las Claro, mañanas. O sea, y bueno, todo lo que eso supone, ¿no? Sí, como todo el barrio también, que ha sido posible gracias a las personas que trabajan también en el sector de los servicios. La mayor parte del tiempo, en Madrid sobre todo, en Barcelona hay más población magrebí, entonces está más diversificado, pero en Madrid se lo debemos a las personas migrantes. Todo el rato, o sea, todos los días. Y bueno, y yo creo que es muy triste porque España en ese sentido es un país que no reconoce a quién debe las cosas, ¿no? Creo que todos están muy contentos cuando mexicanos con negocios un poco temibles vienen a invertir en el barrio Salamanca, o personas que blanquean dinero, porque Sí, hay los- muchísimas. Totalmente, los enchufados. también, Efectivamente, y todos los narcopisos que hay benefician económicamente a otros pisos que están en otras partes de la ciudad, Sí, ¿no? sí, sí. Toda esa gente que sí que es suficientemente blanca para ellos, ¿no? Hace poco vi que el de Mecano, ¿cómo se llama él? Uno de bueno, el tipo de Mecano, Ajá. hizo un musical en México, no sé si Wow. sabes este tema. O sea, hizo un musical en México Vale. que es como, prácticamente elimina la conquista de alguna manera y es como wishy-washy y todo cute de cuando llegaron los conquistadores y la relación con los aztecas y con los mayas, ¿no? Y es todo como canciones lindas y tal, que están basadas en matanzas y en genocidio. Y, y es todo como... Y claro, los mexicanos están como... ¿Qué? Y aparte, esta idea, ¿no? De todo es maravilloso, todo es increíble y nosotros llevamos cosas, hicimos cosas por ello, no sé qué. O sea, la mutilación de la genealogía histórica en materia de medicina, en materia de estudios, en materia de naturaleza, de activismo climático, o sea, quiero decir, eso Es loquísimo. es como, ¿cómo es tan fuerte que creáis que vuestras instituciones europeas, en la que ya me digas tú, 1492, que no había nada? O sea, el Estado español, como tal, lo español, se constituye en 1492 por oposición a lo moro, porque se acaba de expulsar a los musulmanes y a los judíos y... en un país que es realmente, o sea, en ese momento es árabe y es judío también, ¿no? Entonces, de repente, construís una identidad que está basada en la nada, que es simplemente por oposición a lo moro y a lo judío, pero de repente pensáis que estáis trasladando la sabiduría, cuando realmente lo que trasladáis es una religión monoteísta, también acabando con todo tipo de diversidad étnica y religiosa dentro del país, que es homogeneizar un territorio súper rico, súper heterogéneo, con unas diferencias a todos los niveles culturales, ideológicas, sociales. O sea, queréis mutilar, o sea, mutiláis todo eso a través de una evangelización bastante cutre, ¿no? Donde cambiáis los nombres a todas, a María y a Juan,
¿no? Que también es que es muy violento todo ese proceso, ¿no? Y aparte queréis acabar con una genealogía que consideráis de salvajes, ¿no? Una cosa que consideráis de salvajes, pero ahora casualmente cambio climático. Sí es importante, me explico, pero la preservación en ese momento de lo que era el vínculo con el ecosistema, con dónde se vivía, con un desarrollo que estuviese a la altura de la modificación que el ecosistema podía permitirse. Ah, no, eso no. Me explico, como que ahora lo ves con los ojos con los que estamos mirando el mundo en estos momentos y el daño que ha causado eso a los países latinoamericanos y la ruptura de la psique, de la genealogía de herencia, que esto es muy importante. O sea, cuando a ti te mutilan de eso, porque en el caso de los árabes eso no ha sucedido. O sea, hemos sido víctimas de la colonización, obviamente, de alguna forma, pero sí que se nota que no ha habido una contrarruptura tan fuerte como cuando España entra, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? O sea, acabar denominando a las mujeres latinas simplemente mujeres hipersexualizadas o brujas o salvajes. Sí. O sea, Sí, pero es interesante ese tema de la hipersexualización de las mujeres latinas, porque yo siento que se detiene muchísimo con mujeres indígenas, muy, muy indígenas. claro, Es muy claro. fuerte. Ahí se acaba. Pero pero ¿por qué eso está en el ideario? Porque es que cuando hablamos de epigenética y cuando hablamos de la epigenética es con qué te sientes, por qué te sientes tú también más atraído, menos atraído, Sí, claro. qué te pasa con determinadas... Todo eso está... O sea, si tu abuelo, me explico, hipersexualizaba a las mujeres indígenas porque se lo podía permitir y hacía determinadas barbaridades, hay una herencia cultural también vinculada ¿a qué? A que también las mujeres marrones son mujeres más vulnerables, son mujeres a las que hay que domesticar, la domesticación de las mujeres, como si fuesen o sea, como si fuésemos animales, ¿no? Esta cosa, pero porque sobre las árabes esto también ha recaído, ¿no? O sea, en Argelia, por ejemplo, y en Marruecos, nosotras éramos las salvajes, ¿no? O sea, y luego estaban ellos que venían a expandir sus ideas de blancos, pero tiene que ver con la idea de la domesticación de las mujeres, con la subordinación de las mujeres y con que tú, cuando no eres mestiza, perteneces a un linaje que no ha sido domesticado. Porque se domestica también a través de lo sexual. Sí, sí, sí. Y a través de la violencia sexual se ha conseguido tener tanto mestizo. ¿Me explico? Total, O sea, total. esto es así, ¿no? Es así, Entonces, es así. bueno, pues es que es muy complejo. Y luego también el rol que ocupan las mujeres indígenas como las mujeres secundarias, ¿no? Porque cuántos tenían esposa oficial blanca y sin embargo abusaban y todo el mundo sabía que una mujer indígena estaba embarazada de un señor blanco y cómo eso se perpetra a día de hoy. ¿Quiénes son las mujeres más propensas a poder casarse con un señor blanco? Las mujeres más blancas latinas. Sí, total. ¿Me explico? Es que hay una cosa que pasa en Latinoamérica y creo que es parte como de esta memoria genética de la colonización, ¿no? Que es que por ejemplo, en Venezuela pasa, en Ecuador estoy seguro que también. Si tú eres muy blanco, rubio, ojos claros, ojos azules, ojos verdes y eres muy rubio, tienes el juego ganado desde que naciste. Claro. O sea, en Venezuela es muy loco. O sea, tener los ojos claros. O sea, por ejemplo, a Raya. Raya tiene los ojos verdes. Ojo gato se dice. Ojo gato, sí. ¿Ves? Raya tiene los ojos verdes. Y Raya tiene facciones muy libanesas. Pero tiene los ojos verdes. El tener los ojos como los tiene, le daba como un pase, ¿sabes? Le daba como un... Como que la gente se saltaba el juzgar, ¿sabes? Estaba como Claro. esta cosa... Obvio. Claro, porque todo se construye en contraposición a lo blanco, ¿no? Entonces también se convierte lo blanco en un movido, en una cuestión, aspiracional. Y porque si durante tantísimo tiempo lo blanco ha representado la supervivencia o acercarse a lo blanco ha mantenido en vida, ¿cómo no va a ser que el fenotipo más blanco sea el más valorado y el más reconocido? Como aspiracional, ¿no? O sea, te digo también- Claro. Te hablo de... Mejorar la raza, por ¿cómo ejemplo, es esa Mejorar expresión? la raza. Es durísimo es esto. Durísimo. Es Eh, tan duro. El pelo rizado en Venezuela. Ujú. Mi pelo, toda mi vida, que puede ser una tontería, pero a mí toda mi vida se me dijo, tú tienes pelo malo. Wow. Pelo malo. El pelo rizado es malo. Pelo malo. Entonces, si eres mujer, tienes el pelo rizado, siempre te lo vas a alisar.
Te Ujú. tienes que alisar el pelo. Tu pelo tiene que ser liso, liso. Queratina, o sea, todos los tratamientos del mundo. Pero es fuerte que tanto está afianzado en Venezuela. Sí. Sí, O sí. sea, porque sé que en otros países también, pero lo que pasa en Venezuela es muy concreto y muy específico Sí, sí, sí. con lo blanco. Hacen cosas... entonces está como toda esta cosa con el pelo, ¿no? Y el pelo rubio también. O sea, hay mucha gente que se pinta el pelo y tal. Fue aquí que yo me empecé a dejar crecer el pelo y que me encontraba gente y me decía, oh, qué guapo tu pelo, tus rizos y no sé qué. ¿Sabes? Yo porque- también descubrí eso aquí. Y es muy loco esto. Sí. Yo descubrí que a la gente le gustaba ponerse morena. Yo no entendía. ¿Por qué queréis ser más? No entiendo. ¿Por qué queréis A ser mí más también me marrón? chocó mucho. Bueno, por- ¿no has visto en China que se ponen los face kines esto? En China Ujú. socialmente está mal visto estar moreno, ¿no? Entonces, hay mujeres que cuando van a la playa se ponen una cosa que se llama face kini, lo llaman así, y es un bikini que solo son los ojos, ¿no? Están como completamente tapadas Dios, tío. y tienen como para no quemarse, porque está asociado, si tú estás moreno es porque trabajas en el campo y eres pobre, ¿no? Está como está. Y esto es muy... Y luego, como Bueno, es de loco, que cuando eres marrón, porque te ha tocado ser marrón en la vida, pues no es guay, pero las señoras que van a ponerse naranjas y, ¿sabes? Como... Y o, que, o los y- presidentes o los también. un beso a la Total. CIA. Nur, mira, Dime. te trajimos comida. Ay, Te trajimos algo de comer, es parte del latinómetro, nos tienes que decir Comamos. nos tienes que decir qué es esto. ¿no? Vale, en un momento donde ¿cómo se llama esta medicación para quedarse delgada? El Ozempic. Ozempic. Vale, en un momento en el que todas tenemos caras de Ozempic, Ozempic Face. por favor, comamos. Sí, ¿Sabes? por favor. El capitalismo nos necesita frágiles, rotos y enfermos. Mm. Por favor, comed. O sea, es que me parece muy importante comer. O sea, Es muy y creo importante. que... Ay, arepa, Dios. Te traje arepa porque me Gracias. dijiste, quiero arepa. Me encanta que la veas. arepa. ¿Conoces la arepa? Esto ya te da Sí. puntos, pero está rellena de algo. A ver, y nos ¿qué tienes que de qué? decir qué Cuando es el venga relleno. Javier Bardem y venga Rosalía, lo que ustedes Buah, quieren de me comer les vamos a encanta, me dar. encanta, me Voy a encanta. agarrar servilletas aquí que no te puse. Muchas, muchas, muchas gracias. servilleta? ¿Sabéis quién hace proyectos súper importantes? De hecho, con quien yo estuve trabajando en algunas cosas y que Penélope Cruz, por consiguiente, Sí. también se involucra en estos temas. Pedro Almodóvar. Ah, sí. Ah, Pedro sí, sí, lo he Almodóvar visto. ha trabajado mucho en materia, o sea, invierte mucho en proyectos de cooperación internacional al desarrollo muy importantes y yo estuve trabajando Pedro Almodóvar, cuando quieras. Pedro Almodóvar y de hecho por consiguiente Penélope también hace bueno cosas bastante importantes en verdad. ¿Cómo son de divinos Penélope Cruz y Javier? O sea, es Sí, como- sí, sí, Sí. sí. Pero yo solo pienso qué suerte tiene él de amanecer con ella y qué suerte tiene ella de amanecer con él. Total, y eso total. creo que no lo podemos decir de todas las parejas del Total. mundo. A ver, Mira, pruebo, sí, ¿vale? Sí, sí. Nur, mientras vas pensando que tiene este relleno, quisiera detenerme y regresar a algo que comentaste que me llamó mucho la atención, Ujú. que es el tema del debut y presentación en la sociedad, que en Latinoamérica suele ser la fiesta de los 15 años. Ujú. En tu país, en tu región del mundo, es igual. ¿Qué similitudes tiene? Hay una ceremonia en Marruecos que es la Shidda, pero no es para presentar en sociedad. No. En verdad es como una fiesta a una niña, donde se le pone como todo el traje tradicional y... No me gusta que se las maquille, me molesta mucho, Sí. porque creo que a las niñas no hay que maquillarlas bajo ningún concepto, pero la idea es como hacerle una ceremonia a una niña a los 7, 8, 9 años. La mayor parte de ellas se lo pasan muy bien, porque es un poco como una comunión, creo. Sí. Pero es como cultural. Entonces, bueno, pero no hay nada de eso. Que va. ¿No? Menos mal. ¿Y tú viste, te llegó alguna en su momento el video viral Mi Sexy Chamberlain? No, ¿No? yo lo conozco. ¿No lo conoces? No. Era esta chica que iba a celebrar sus 15 años e hizo una canción para celebrarlo en el estilo de 2014-2015, Sí. que hablaba de vamos a celebrar mi sexy Chamberlain. No lo conozco. Porque la ceremonia de los 15 años Vale. es la niña de 15 años que se va a celebrar y tiene como los chambelains, los hombres, los niños Ah, de 15 sí, años sí. que la acompañan también. Es que hacen el baile, en Venezuela se hace el baile del vals. El vals. sí. Bueno.
¿Y estos chicos? Y todos los hombres van de uno en uno bailando con ella. Ella baila con todos los hombres que estén en la sala. Sí, es como... De hecho, hay Bueno, como una tampoco cosa... todos. Bueno, pero con la mayoría, con los que... Vale, pero esta ceremonia, no sé si es en Colombia donde se hace, chicos que encima se dedican a esto, van con unas espadas y con una demostración y Sí, esto no bailan lo he y... visto. ¿Lo habéis visto? No, No, lo no de lo las he espadas visto. no lo he visto. No. Me gusta, ¿eh? Espadas, yo juraría que son espadas. ¿Sabes lo que tiene dentro? No. Ok, es como huevos revueltos, ¿no? Ujú. Y tiene... Está Tiene buenísima. pimiento, cebolla, tomate, ajo. Es como... No sabrías qué nombre poner, qué nombre tendría esto en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, en Colombia, no. La arepa chévere. ¿Y qué nombre le pondrías tú a esto? Nombre latino. Piensa un nombre latino. Puede ser racista si quieres, no pasa nada. Puedes decir huevos panchitos, por ejemplo. No, tío, soy más creativa que los españoles. Obvio. Eso lo hemos dicho antes en el podcast, pero a nosotros lo que más nos molesta de este racismo es lo poco graciosos que son. Sí. Ay, Dios mío, son tan poco graciosos. Sí. Con Sí. lo buenos racistas que somos algunos de otros Total, países. total. O sea, como que, ¿me explico? Como que en Al menos hazme Marruecos reír. la gente racista es muy divertida, Sí, creo. no voy a justificar que, Obviamente no. que no quiten esto de contexto, pero los mejores racistas de todos los tiempos invirtieron mucho en propaganda y hacían caricaturas que tenían mucha técnica y no estoy de acuerdo con el mensaje, pero Pero hacen bien su trabajo. hacían bien su trabajo. Luego, creo. Dame un segundito. Voy a verificar que le quede, porque quizá esa cámara está a punto de apagarse. Dame un segundito. Vale, tengo agua. Estoy pensando en el nombre. En el nombre. Vale, quedan 8 minutos. Vale, perfecto. Huevo viejo. Huevo viejo. O sea, sí. Huevo viejo me gusta. Huevo viejo, no sé por qué. Huevo viejo también entra, ¿qué pasó? ¿Qué entra en la pasó, categoría pana? de ¿Qué chinazo. pasó? ¿Conoces el chinazo? ¿Conoces No. esa expresión? No. El chinazo es una expresión latina. Bueno, en Venezuela se llama chinazo y tiene otro nombre en otros países, y es cuando alguien dice algo en cualquier contexto, en cualquier lugar, que pueda llevarse a una connotación sexual. ¿no? Y el chinazo, por ejemplo, en Venezuela está muy ligado a que digas algo que suene gay, pero casi siempre es cuando dices algo que, por ejemplo, cuando estábamos desayunando, Nini nos dijo, es que me encantan los huevos duros. Un chinazo. Vale. Entonces, la idea es que Vale, que puede tener una connotación Sí, hipersexualizada o lo que hipersexualizada. sea. Y la Qué otra guay. persona siempre canta el chinazo. Y muchas veces, o sea, esto puede pasar en el banco. Ujú. ¿Sabes? Puede pasar en cualquier contexto. O sea, cualquier persona dice algo y cualquiera... Entonces, el grupo entero dice ¡ah! Toda la gente. ¿En serio? O sea, tú... Qué vergüenza me daría. Te pides, por ejemplo, ayer fuimos... Es como lo de, Pero es lo como que- lo de coger el autobús, ¿no? Sí. Pero lo que me Buenísimo. parece gracioso es que siempre le preguntan, al que chinea siempre le dicen, ¿cómo así? Van a Ajá. Ay, ¿qué dijiste? ¿Qué fue eso? Y siempre está como eso. Entonces, Qué decir bueno. huevo viejo también es un chinazo. Entonces, creo que suma puntos que hayas dicho un chinazo. Absolutamente. Y luego me encanta la idea, o sea, yo me lo paso tan bien con mis amigas latinas, tío. O sea, es muy guay. Y es muy chulo, es muy chulo. De hecho, bueno, y tengo un colega venezolano, Víctor, que Víctor fue... Bueno, Víctor estuvo en el helicoide. Fue torturado Oh, sí. en el helicoide y Wow. bueno, y ha vivido pues todo lo que viven muchos venezolanos dentro también de Venezuela. Pero bueno, sí, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando o sea, es una racistada realmente en estado puro, pero da igual, porque creo que la conversación entre latinos y moros es muy divertida. Sí, totalmente. Es muy guay. Totalmente. Entonces, cuando nos dan los ramalazos poco feministas a las latinas y a las moras, hay como algo de, acuérdate de que no eres blanca, ¿sabes? Entonces es muy divertido, porque cuando hablamos ¿no? como entre nosotras, hay una cosa como de hablar el mismo idioma en el fondo, ¿no? Es como no tenemos nada que ver, nuestros contextos son completamente distintos, pero nos une una cosa, y es que no somos europeas y no somos Ya. blancas. Total, Y eso es total. muy guay, es muy divertido. Y bueno, yo muchas veces le he dicho a mis amigas en plan de, tía, cuídate de que eres latina, entonces no me vengas con la feminista del siglo cuando te estoy contando un conflicto que requiere un análisis absolutamente patriarcal y cultural desde la Total, perspectiva total. desde el que yo te lo estoy contando, ¿no? Y luego eso es chulo porque creo que
es otra España también, y es muy divertida, y es fácil, y se aprende mucho, y yo aprendo mucho de ellas también porque creo que son muy valientes, tío, y creo que la diferencia es que están mucho más lejos de casa también. Entonces, todo eso, bueno, pues creo como que cambia mucho la historia, ¿no? Estoy rodeada de bastantes argentinas y yo soy crítica con los argentinos que te cagas, me parecen insoportables. ¿Qué les pasa a los argentinos? Los quiero mucho, pero es como, Sí. chicos, dejad de seducirnos todo el rato, hablando todo el rato. O sea, me hace mucha gracia. Sí, tuvimos una serie de 3 comediantes argentinos invitados que fueron brutal, fueron súper lindos. Qué guay, qué Sí, la verdad divertido. es que Es que son tan insoportables como lindos, Sí, ¿no? sí, Hay una sí, cosa sí. como tan divertida en eso. Se disfrutó mucho. Te iba a decir otra cosa, pero se me fue Se te ha completamente ido. de la cabeza. Ah, sí, te quería hablar del tema, porque habías hablado de esto, que tienes tu amigo que estuvo en el helicóptero y que fue torturado por Sí, por lo el entrevisté en mi gobierno y tal. podcast, de hecho. Y me parece muy loco, porque a mí me pasa con mucha gente de aquí que veo que de repente cuando hablo de Venezuela y tal, gente de aquí de izquierdas, o sea, gente españoles de izquierdas, que me empiezan a sermonear a mí sobre la verdad sobre el gobierno de Venezuela, ¿no? Y me empiezan como a decir como que no, que es que, claro, es que ¿sabes? Son los yanquis, todo es mentira que vienen de los yanquis y tal. Y le digo, man, yo conozco gente que ha sido torturado en Venezuela, que se lo han llevado de su casa en la madrugada y han estado ¿Qué fue lo que 5 le pasó a años Víctor? en una Sí, cárcel de sí. tortura. Porque fueron a protestar a la calle, ¿sabes? O sea, es una cosa... Y claro, me parece que hay una cosa como de casarte con Ay, una ideología. Absolutamente. Que es como que si yo me caso con esta ideología... Pero es lo que más le pierde a los españoles. Sí, Que la ideología está por encima de los ideales. exactamente. O sea, mi Y de los ideal es que la principios. tortura no es viable. Me da igual dónde, cómo, de qué ¿Quién forma, la quién la haga? ejerza, cómo se lleva a cabo. Fin de la historia. Y la realidad es que es una aberración, tía, lo que el pueblo... O sea, te puede no gustar Corina Machado, puedes no estar de acuerdo con que le den el Premio Nobel de la Paz, pero lo que está ocurriendo en Venezuela es una auténtica barbaridad y una vulneración permanente de los derechos humanos. Totalmente. Mira, hay un chaval maravilloso, Salvador, que es venezolano, que trabaja justo en el supermercado que yo tengo al lado de casa. Y cada vez que voy me dice, estoy a 5 minutos de decir que quiero que Estados Unidos libere a mi país. Y me dice, me duele, pero estoy allí. Y es tan complejo y es tanto más muy distinto. complejo. Y el problema que tiene tanto la derecha como la izquierda a ese nivel, ¿no? Es el buscar la simplificación permanente porque creen, y esto es lo eurocentrista y lo problemático, que su contexto es aplicable a cualquier otro contexto, ¿no? Y que el mundo se divide simplemente en buenos y malos, y en fascistas y en comunistas, y que entonces quien no respalda una idea respalda a otra inmediatamente, ¿no? Sí, O sí, sea, que- y tenemos un problema con eso, porque entonces, ¿qué hacemos? O sea, vale, no nos gusta Israel, pero tampoco... Pero el sistema de los ayatolás es un problema. Exactamente. O sea, y el problema, ¿no? Entonces, el mundo... Bueno, es que la lectura que ha dado la polarización ideológica es un problema, que también tiene que ver con defender unos intereses y unas determinadas cuestiones, lo que pasó en las elecciones y cómo se comportaron algunos dirigentes de izquierdas con las elecciones con Maduro en el país. No sé si quieres que hable de esto, pero Sí, bueno, sí. bueno, me parece tan grave. Es grave. Es tan gravísimo, grave. Es gravísimo. Es Porque, muy o sea, grave. porque estás legitimizando algo que vulnera los derechos humanos de los venezolanos, ¿sabes? Igual que es muy grave que muchos venezolanos sientan que tienen que simpatizar con la derecha y con la extrema derecha en este país. Totalmente. En este país y en Israel y, o sea, y toda esta... O sea, que es como que... A ver... Pero por eso lo que creo que hace falta es una clase intelectual de pensamiento. Más, o sea, creo que se habla mucho de lo que necesitamos en política. Yo creo que necesitamos a gente que permita a los demás pensar mejor. Totalmente. Y darte cuenta de que ser crítico con Maduro, estar en contra de las torturas y no estar a favor de determinadas prácticas que se están llevando a cabo en tu país y que están sometiendo a la pobreza y al exilio a la gente, no significa que te tengas que hacer cómplice de un sistema que lo que hace es favorecer que tú seas una persona de segunda categoría en un país europeo, que es lo que de alguna forma indirectamente persigue este tipo de partidos, ¿no? Entonces, hay otro lugar habitable
Sí, sí, sí. que tiene que ser posible. Pero a mí ese lugar me hace sentirme que no... Me hace sentirme como completamente perdido. Como que no... Porque yo siento que yo hablo con alguien de un lado y enseguida me marca del otro, y cuando hablo del otro me marcan del otro, ¿sabes? Hay como Claro, ese, pero como porque... ese doble... Como ese, ¿sabes? Estoy como en un limbo. Yo siento que estoy en un limbo. Entonces, y estando en ese limbo me dicen, tú eres un tibio. Pero es que en un mundo profundamente polarizado, tener ideales claros, pero no darte la mano con determinadas ideologías, es un lugar muy incómodo de habitar. Porque el problema es que es incómodo para los demás, primero, porque de repente no eres clasificable. A mí me pasa, yo no soy suficientemente mora para muchas moras y no soy suficientemente blanca para los blancos, y entonces vivimos como en esta especie de cosa ambigua en la que no te pueden clasificar con toda esa facilidad. Y es que construimos nuestras identidades en función a cómo somos vistos desde fuera también. Entonces, pero yo sí que reivindico mucho habitar esa incomodidad y generar una clase de pensamiento lo más independiente posible y que sea crítica con todo lo que eso supone, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Y esto. creo que la resistencia es afrontar la incomodidad, ¿no? Como decir, esto soy, aquí me quedo y por supuesto soy crítico y soy honesto, pero este es el lugar al que pertenezco, ¿no? Y bueno, no es fácil ni es obvio, y creo que también cuando uno emigra la cuestión identitaria empieza a ocupar tanto espacio que uno se cansa de una misma y de uno mismo, ¿no? Es como, Dios, otra vez, no puedo simplemente existir un rato y que no todo sea tan profundamente relevante todo el rato, ¿no? Pues, totalmente. Mira, Nur, te lo juro que me gustaría que esta conversación dure 3 horas. No, yo me ya encantaría, volveré. Porque, y sí, nos encantaría tenerte de vuelta en el Latinómetro. Claro. Pero tenemos que cerrar. Esto se llama perico, Perico. que también lo llaman a la cocaína. ¿En serio? Venezuela. O sea, esto es perico y el perico es la cocaína. Hay las dos cosas. Entonces, tenemos que dar un veredicto ahora. Como hemos estado midiendo qué tan latina eres. Y tenemos una escala que está basada. Entonces, Ricardo va a hacer un recap. Una escala que va de menos latino a más latino. Lo menos latino en la escala es Taylor Swift. En la mitad tenemos Dua Lipa hablando español. Cantando Shakira. Y lo más latino es Mercedes Sosa y Cani García. Entonces, Nur Yasuri Amar Lamarty, 9 sílabas en total. Sabes bastante de los stats de feminicidio en Latinoamérica. Le pusiste huevo viejo a esta arepa. Estás en contra de la frase mejorar la raza. Hablaste de... ¿Cómo se llama esta Evita? La que es argentina, vive en Brasil, porque es tu referencia. Evita Segato. Ajá. Sí, viste algunas frases interesantes, como por ejemplo, el amor no escapa de la geopolítica mundial, que parece frase de Silvio Rodríguez. Me encanta Silvio Rodríguez. Así como no hay pasaporte de salida, que eso suena más como una frase de Ricardo Arjona, pero igual... Fuiste tú. Me encanta Ricardo Arjona también. Entonces yo considero que la escala que va de Taylor Swift a Cani García y Mercedes Sosa, yo creo que está firmemente en el lado de Cani García. La amo. Me gusta muchísimo. Con Mercedes Sosa, juntas. Me flipa. En fusión. Me gusta tanto. Hay una canción preciosa que dejo como última recomendación que se llama Confieso. Confieso. Y habla de... Sí, y habla de cuando te acuerdas de alguien que ya no está, ¿no? Y entonces, bueno, es una canción preciosa. La buscaremos. Mil gracias por venir, ¿no? Gracias a vosotros por tenerme aquí. Me hacía muchísima ilusión hacer esto. Conversación que me encantó tener. O sea, de verdad, te lo digo. Qué guay. Así que nada, ojalá vuelvas. Sois muy divertidos, me he pasado muy bien y aparte no sois blancos, entonces he venido como un poco de a ver qué pasa, ¿no? Porque, claro, yo cuando llego a sentarme con gente blanca es como, bueno, ok, aquí hagamos el show y vayámonos pronto. A él hay muchos comediantes españoles en Barcelona que le reniegan, se enfadan, les molesta. No hay muchos. Algunos. Vio un clip hace 6 meses y Exacto. lleva diciendo eso. Sí, pero hay gente a quienes le molesta que él haga chistes de sudamericano porque no parece sudamericano en sus reglas, en su estereotipo de sudamericano. Así que... me compadezco de tu alma. Pero no pasa nada, porque yo también... no pareces. ¿Yo qué os parezco? ¿Qué os parezco yo? Yo podía ser latina también. Podría ser latina. Podía ser latina
descendiente de blancos, con una abuela marrón, ¿sabes? Totalmente. Como totalmente. muchas gracias, chicos. Bueno, ha sido no. muy divertido, me lo he Y pasado es tu arepa, muy ¿eh? bien. Tu arepa Ay, sí, me la voy a acabar, está muy- Con me tu gusta arepa- mucho. Con tu arepa lo que sientas que tengas que hacer. Lo que Bueno, consideras. Esto ha sido Nur Amar la Marti en el Latinómetro.